El secreto de la carretera 54. En las vastas y misteriosas tierras de México, donde las leyendas se entretejen con la realidad, existe una criatura que ha capturado la imaginación de la gente durante décadas: el chupacabras. Este ser, descrito a menudo como un reptiliano bípedo con espinas corriendo en su espalda, se ha convertido en sinónimo de miedo y misterio, atacando bajo el manto de la noche para alimentarse de la sangre de los animales de granja. Pero lo que muchos consideran solo un mito, para algunos se convierte en una aterradora realidad. Mi nombre es Alejandro, tengo 38 años y esta es mi historia. Soy un hombre de pocas palabras, criado en las vastas tierras del norte de México, donde el sol quema durante el día y las estrellas iluminan el camino por la noche. Mi vida ha sido la carretera. Como trailero, he recorrido miles de kilómetros, transportando cargas a través de paisajes que muchos solo ven en postales. La soledad del camino se convirtió en mi compañera constante, y los sonidos del motor y de las ruedas sobre el asfalto en mi banda sonora personal. No obstante, la carretera también es testigo de historias que muchos prefieren olvidar, historias que se susurran en paradas de camiones y que hacen que hasta el más escéptico mire dos veces sobre su hombro. Una noche de luna llena, mientras llevaba una carga pesada por la carretera 54, cerca de la zona conocida por sus avistamientos del chupacabras, mi vida cambió para siempre. Esa noche, el aire estaba cargado de electricidad, como si la misma atmósfera presagiara algo inminente. Desde mi más tierna infancia, las historias y relatos sobre el chupacabras habían sido una constante en mi vida, alimentando mi imaginación y mis miedos por igual. En las cálidas noches, bajo el cielo estrellado que envolvía nuestro pequeño pueblo, mis abuelos solían contar historias de antiguos y misteriosos acontecimientos que habían sacudido a nuestra comunidad y a otras a lo largo de México. Hablaban de animales de granja, aquellos que habían sido hallados al amanecer completamente desangrados, su vida escurrida por dos pequeñas pero mortales heridas en el cuello. Un acto tan preciso y terrorífico que parecía desafiar toda explicación natural. Las descripciones de cómo estos eventos dejaban tras de sí una atmósfera cargada de miedo, un velo de terror que se cernía sobre el pueblo, eran tan vívidas que podía casi sentir ese mismo miedo serpenteando por mi columna. Mis abuelos detallaban cómo, después de tales hallazgos, la comunidad se veía envuelta en un estado de alerta constante, una tensión que se palpaba en el aire y transformaba la noche en un tiempo de cautela y susurros. Narraban cómo los más valientes, aquellos que jamás habían temido a la oscuridad ni a las historias de fantasmas y espíritus que forman el rico tapiz de nuestras tradiciones, comenzaban a dudar, a vacilar antes de aventurarse fuera de sus hogares una vez que el sol se ponía. La incertidumbre y el miedo a lo desconocido se convertían en consejeros, y muchas eran las noches en que las calles de nuestro pueblo quedaban desiertas, como si todos sus habitantes hubieran desaparecido, escondidos tras las puertas cerradas de sus casas, esperando que el amanecer disipara el miedo a ese ser implacable y sediento que acechaba en la oscuridad. Esta narrativa no solo alimentó mi curiosidad y fascinación por lo sobrenatural, sino que también sembró una semilla de inquietud que creció conmigo. Las historias de mi infancia, lejos de desvanecerse con el tiempo, se convirtieron en una parte integral de mi cosmovisión, forjando una comprensión de que en este mundo existen más misterios y maravillas de los que nuestros ojos pueden ver o nuestra ciencia explicar. Estas noches de relatos alrededor del fuego se transformaron en una herencia, un legado de respeto por las fuerzas que escapan a nuestra comprensión y una lección sobre el valor del misterio en nuestro mundo. Jamás imaginé que esas historias que me habían causado pesadillas en mi infancia se convertirían en la realidad de mi propia experiencia. Esa noche, mientras mi camión rugía por la desolada carretera, algo saltó frente a mí,
obligándome a frenar bruscamente. Mi corazón latía con fuerza, no por el susto del momento, sino por lo que mis ojos veían parado frente a los faros del camión. Frente a mí se erguía una criatura cuya existencia nunca habría considerado posible fuera de los confines de la más oscura fantasía o el más profundo de los terrores nocturnos. Era un ser de proporciones y características que desafiaban todo entendimiento racional, con unos ojos que no solo reflejaban, sino que parecían absorber y yugar con la luz de la luna, otorgándoles un brillo sobrenatural que cortaba la oscuridad de la noche. Su mirada penetrante se clavaba en mí, emanando una curiosidad fría y calculadora, como si evaluara mi presencia con un propósito inescrutable. La piel de este ser, si es que podía llamársele piel, se asemejaba más a un armazón orgánico, una armadura viviente compuesta de escamas que cubrían cada centímetro de su cuerpo, brillando con un tinte metálico bajo la luz lunar. Estas escamas formaban un mosaico perfecto de protección y arte natural, interrumpido solo por las espinas que emergían dominantes desde su espalda, proyectándose hacia arriba y extendiéndose hasta culminar en la coronilla de su cabeza. Estas espinas, semejantes a las de un antiguo dinosaurio o un dragón sacado de un cuento de hadas, añadían un aire de majestuosidad y terror a su figura. La criatura se mantenía erguida sobre dos piernas, en una postura bípeda que imponía una presencia dominante y desafiante. Se plantaba firme en la carretera frente a mi camión, como si aquel trozo de asfalto fuera un reino del cual era soberano indiscutible, y yo, un simple mortal, no fuera más que un intruso en sus dominios ancestrales. Esta postura no solo denotaba una inteligencia y conciencia desconcertantes, sino que también proyectaba una clara intención. Este era su territorio, y yo había osado adentrarme en él sin permiso. La visión de este ser, tan imponente y cargado de una energía que rozaba lo preternatural, me dejó paralizado, atrapado en un momento eterno donde solo existíamos esa criatura y yo, solos bajo la inmensidad de la noche. La realidad de su existencia traspasaba las barreras del mito y la leyenda, colocándome frente a frente con un enigma viviente que desafiaba todas las leyes de la naturaleza conocidas por el hombre. Observé cómo la criatura inclinaba la cabeza, estudiándome con curiosidad antes de emitir un sonido gutural que heló mi sangre. En ese momento, entendí que los cuentos de mi abuelo no eran meras historias para asustar a los niños, eran advertencias. Con un último vistazo, la criatura se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejándome solo con el sonido de mi respiración agitada y el motor del camión aún en marcha. La experiencia me transformó. Ya no era solo un trailero transportando carga, sino un testigo de uno de los mayores misterios de México. Continué mi camino, pero algo en mí había cambiado. Ya no veía la carretera de la misma manera. Cada sombra, cada movimiento en la periferia de mi visión me recordaba a esa noche y a la criatura que ahora sabía que era real. El chupacabras ya no era solo una leyenda, era una parte viva y respirante del mundo, tan real como yo. Esta extraordinaria vivencia me ha impartido una profunda lección, revelándome la vasta y compleja naturaleza de nuestro mundo, un lugar donde la realidad a menudo se entreteje con lo fantástico, superando con creces el alcance de nuestra visión cotidiana. Me ha hecho comprender que las leyendas y los mitos, esos relatos que han sido transmitidos a través de generaciones y que se arraigan profundamente en el tejido cultural de nuestras tierras, no son meras ficciones o entretenimientos pasajeros. En cambio, son ecos de verdades ancestrales, manifestaciones de realidades que, aunque raramente algunos individuos tienen la fortuna o en ocasiones la desgracia de experimentar de primera mano. A lo largo de mis años como trailero, recorriendo los vastos y variados paisajes de México, me he enfrentado a innumerables situaciones,
algunas explicables dentro del marco de la lógica y la razón, y otras que desafían toda explicación racional. He sido testigo de la belleza indescriptible de la naturaleza, así como de los caprichos inesperados y a veces temibles de la carretera. Sin embargo, ninguna experiencia ha marcado mi ser de manera tan indeleble como aquella noche en que, bajo el velo de la oscuridad y guiado por el destino o la casualidad, me vi cara a cara con el chupacabras, esa entidad mítica que hasta ese momento había habitado únicamente en las sombras de cuentos y rumores. Ese encuentro inesperado se ha grabado en mi memoria como un faro, iluminando no solo el camino que he recorrido, sino también los misterios que aún yacen ocultos, esperando ser descubiertos. Ha alterado mi percepción del mundo de una manera que nunca habría imaginado, dejándome con un sentimiento persistente de asombro y una curiosidad insaciable por lo que se esconde más allá de lo evidente. Esta noche, en particular, permanecerá conmigo por siempre, no solo como un recuerdo vívido de un evento extraordinario, sino también como un recordatorio constante de que, en las profundidades de las sombras de lo desconocido y en los rincones más oscuros de nuestro mundo, hay verdades sorprendentes esperando pacientemente ser reveladas. Es un testimonio de la existencia de fenómenos que trascienden nuestra comprensión actual, invitándonos a abrir nuestras mentes y considerar la posibilidad de que la realidad es mucho más rica y estratificada de lo que alguna vez nos atrevimos